Para entender las leyes de los gases, tenemos que entender primero el concepto de la teoría cinética molecular, que es la ley que se aplica para todos los gases. La teoría cinética de los gases es una teoría física y química que explica el comportamiento y propiedades macroscópicas de los gases a partir de una descripción estadística de los procesos moleculares microscópicos. Bueno, la ley de Boyle dice que la presión, al ser inversamente proporcional al volumen, ¿esto qué quiere decir? Que la presión al disminuir el volumen aumenta, y al aumentar la presión el volumen disminuye. Entonces, al relacionar la presión con el volumen, la temperatura ha de ser constante, lo cual lo podemos ver en el siguiente experimento. Tenemos un recipiente con agua y la parte superior de una botella de plástico con una bomba totalmente desinflada. Introduciremos esta bomba de tal manera que la bomba se inflará. Ese fenómeno lo podemos observar gracias a que el agua al entrar en la botella disminuye el volumen que corresponde al aire. Al disminuir este volumen, aumenta la presión. Al aumentar la presión, dicho aire y dicha presión inflan el globo, como lo podemos ver. La ley de Charles es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal, manteniendo a una presión constante mediante una constante de proporcionalidad directa. En esta ley, Jacques Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética, debido al movimiento de las moléculas del gas. Entonces, siendo las 8 de la noche, tenemos la bomba número 1 que tiene una medida circunferencial de 55.5 centímetros y la bomba número 2 que tiene una medida circunferencial de 53.4 centímetros. Siendo las 8 de la noche, pasados 0 minutos dentro del congelador, procederé a introducir dichas bombas dentro del congelador. Entonces, pasadas 4 horas desde el último chequeo, siendo las 3:30 de la mañana, vamos a verificar qué medida circunferencial se encuentra en este momento cada globo. Previamente ya medida. Podemos ver que marcado tenemos como último chequeo, tenemos a las 3:30 de la mañana la medida de 53.35 centímetros de circunferencial. En el globo número 2 tenemos una medida de 51.98 centímetros de medida circunferencial, siendo su medida inicial de 53.4 y siendo su medida final de 51.98 centímetros. Al igual que en el globo número 1, siendo su medida inicial de 55.5 y siendo su medida final de 53.35, aproximándose del globo 1 al globo 2. Podemos notar su disminución frente a su volumen. Ya. Con este experimento explicaremos la ley de Gay-Lussac, la cual dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura, ya que si la presión aumenta, entonces la temperatura aumenta.
y si la presión disminuye, entonces la temperatura disminuye. Esto quiere decir que si relacionamos la presión con la temperatura, tiene que haber un volumen constante. Eso lo demostraremos con el siguiente experimento. La vela se encuentra en un recipiente de agua a la medida de la vela. Introduciremos el vaso y verán lo que pasa. Como se puede ver, el CO2 da paso al oxígeno, el cual extingue la vela, y asimismo, al aumentar la presión y aumenta la temperatura, da paso al agua que sube de nivel en el vaso.